Lo dijo él. A primera hora. Sigamos en la línea de lo que decía en la parte última de la entrevista anterior el doctor Luis Córdoba Alarcón respecto de la decisión arancelaria adoptada por el Estado ecuatoriano desde el pasado 1 de febrero. Esto ha provocado unos desencuentros en materia comercial, en materia incluso de transporte. La semana anterior hubo una acción de protesta de comerciantes y de transportistas de la provincia de Carchi, del departamento de Nariño. Confluyó esta protesta en el puente internacional de Rumichaca, pidiendo que cese esta medida que claramente está afectando a estas actividades. ¿Cuál es la opinión de Cristian Chávez, que visita en este momento nuestra mesa de trabajo? Él es presidente de la Asociación Andina de Transportistas Internacionales por Carretera? Señor Chávez, bienvenido, qué gusto, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, estimado Fabricio, estimada Andrea, y buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando y viendo en plataformas digitales. Gracias a usted por la gentileza de acompañarnos. ¿Cómo han asumido ustedes esta medida desde la semana anterior? Y no sé si en el caso del gremio que usted lidera, también se ha adherido a esta reclamación que la semana anterior se expresó pues en unas concentraciones en Rumichaca. Sí, por el momento todavía no nos hemos adherido a las concentraciones ni a las protestas en función de la resolución del presidente en cuanto al tema de la tasa impositiva a los productos de importación colombianos. Sin embargo, también siempre hay que puntualizar que los primeros que afectaron al comercio internacional efectivamente fue Colombia, porque ya desde hace 5 años no se permite el ingreso o el acceso de vehículos debidamente habilitados para hacer transporte internacional a Colombia, y se nos obliga a realizar transbordos, cambios de unidades de carga, y eso es una transgresión directa al comercio internacional de servicios, porque también, si bien hay mercaderías que se exportan, también los servicios se exportan. Estas pérdidas las hemos cuantificado nosotros en estos 5 años de no liberalización del servicio, alrededor de $300 millones en estos 5 años que dejan de ingresar a la economía ecuatoriana y a la economía de los transportistas internacionales. ¿Por qué? Porque no se deja ingresar con nuestras unidades hasta destino final, que son los tramos más largos, a Bogotá, a Medellín o a Cali, donde van la mayoría de las exportaciones ecuatorianas o las importaciones. ¿Y eso a qué se debe? Realmente se debe a presiones gremiales en un inicio y segundo a la vulneración de la norma internacional, ya que una de los postulados de la comunidad andina es la garantía de que tienen que los estados garantizar que se cumplan los derechos que se emiten en los convenios de integración, como el de la comunidad andina. Entonces, primero, no nos dan las garantías, y segundo, ya existe una orden directa del gobierno colombiano de no permitir el acceso hasta 11 kilómetros a partir de la frontera a los vehículos ecuatorianos. Ahora, perdón, solamente pueden llegar, por ejemplo, hasta Ipiales. Hasta Ipiales, no correcto. Pueden llegar a Pasto. No podemos llegar a Pasto. Las unidades vehiculares, los tractos, por así decir, no pueden cruzar de Ipiales. Y tenemos que entregar las unidades de carga, entiéndase las unidades de carga como los remolques, que son ecuatorianos, para que se los lleven. Y esos los utilizan los cabezales colombianos para terminar el viaje hasta destino final. ¿Desde cuándo está vigente esta medida? Esto está desde el 2020 a partir de la pandemia. O sea, en el gobierno del presidente Duque. Duque, sí, correcto. Entonces, ¿Y cuál fue el argumento para que Colombia opte por esta medida? 1, y 2, le pregunto si nosotros también adoptamos en reciprocidad una medida similar con los transportistas colombianos que ingresan al Ecuador. Claro, es un tema bastante amplio, porque esto empieza a partir del COVID. Entonces, como medida sanitaria, inclusive en un principio no se permitía ni que los conductores ingresen a Ipiales. Entonces, en los puntos de frontera, el conductor se bajaba, entregaba la llave a un conductor colombiano, se entregaba para transbordo en Ipiales, y de ahí seguía a destino final. Esto duró alrededor de un año y medio, que inclusive tocaba entregar las llaves de los remolques y de los vehículos. Hubo accidentes, no hubo quien se responsabilice en su momento, y de ahí en adelante ya no se dejó pasar hasta la presente fecha los vehículos ecuatorianos. Sí hubo una extensión para ya no entregar los vehículos a conductores colombianos, pero los tenemos que entregar en bodegas colombianas. Y ahora, ¿ustedes han conversado ya con autoridades sobre este tema? ¿Les han dicho algo? ¿Han tal vez ejecutado algún plan o previsto algún plan para aquello? El plan, porque estas
digamos, estas resoluciones, tal vez no se tenga un plan porque no pensábamos que se iba a afectar tanto al comercio como realmente se lo está haciendo. Hemos tenido reuniones con autoridades de distintas ramas ministeriales. Nos han dicho que están en un constante diálogo con el gobierno colombiano. Hemos tenido también acercamiento con la comunidad andina. El secretario general de la comunidad andina está haciendo los esfuerzos necesarios para solventar el impasse que se está presentando comercial. Desde el sector privado también, no solamente el sector transporte, sino otros sectores de manufactureros y importadores también están preocupados por la medida, por las afectaciones que esto vaya a conllevar. Ahora, dentro de esto también es muy importante clarificar lo que está pasando, porque salió a colación a raíz de toda esta noticia que se está generando, el tema de los carrotanques para la exportación de petróleo colombiano que sale por los oleoductos ecuatorianos. Esto también hay que clarificar que hay muchos transportistas del Oriente en especial que realizan estos viajes con carrotanques. En un principio Colombia daba una participación de 50% para vehículos colombianos y 50% para ecuatorianos. Ahora ya no es así, es el 80% para vehículos colombianos y 20% para ecuatorianos, y eso se hace unilateralmente, por supuesto. Entonces también se está afectando con anterioridad, ya se viene afectando al transporte internacional ecuatoriano, ¿no? Entonces, estas medidas de los últimos días, al menos esta que tiene vigencia de hace una semana y media, termina siendo el corolario de una serie de medidas que ya Colombia las había adoptado con antelación. Sí, por supuesto. ¿Y cómo les ha afectado, por ejemplo, a nivel económico al sector de la transportación que usted lidera? Ya, la afectación se está viendo apenas esta semana en temas de importación. Realmente ya se diversifica en diferentes generadores de carga que ya dejaron de importar sus producciones. Ahora, claro, esto lo veremos con más detenimiento ya en unos 15 días. Nosotros prevemos, porque ya como se sabía que la medida se venía, se adelantaron las importaciones. Entonces, sí hubo, por eso fue el flujo tan fuerte que hubo en la última semana de enero en el puente transfronterizo. Ahora mismo ya los depósitos temporales aduaneros están funcionando al 30-40% de su capacidad, una vez que ya se desalojaron todas las mercancías de importación. Entonces ya empieza en ese punto a verse la afectación. Entendemos que es el 30-40%. Estaba conversando con el sector cosmético, que es uno de los principales rubros de importación, aún no baja tanto las importaciones. Sin embargo, otros sectores sí ya han bajado. En cuanto a las exportaciones, todavía el gobierno colombiano no firma el decreto sobre los castigos arancelarios recíprocos que tanto se vienen anunciando ya desde la semana pasada y desde el inicio de la medida. Es decir, que se siguen haciendo exportaciones sin ese excedente arancelario, con el arancel que corresponde normalmente. En ese sentido, se les ha dicho que tal vez hay previstas reuniones con ustedes desde las autoridades para revisar la situación en la que se encuentran ahora mismo. Sí, el gremio transfronterizo, ya realmente quienes hacen transporte internacional sí tienen algunas cargas o prestan su servicio también a Perú, pero gran fortaleza de su economía sí se basa en el intercambio comercial que se tiene con Colombia. En esto entran agentes de aduana, entran depósitos temporales, comerciantes, transportistas. Por eso es también la preocupación tanto de Ipiales como de Carchi, y por eso fueron las manifestaciones que vimos la semana pasada para entablar a un diálogo entre las partes, diálogo que ya empezó la semana pasada en Cancillería, que si bien parece que no tuvo un final favorable para todos, se extendió por lo menos ya una mesa de diálogo entre ministerios de Defensa, ministerios de Comercio y Cancillería que están... ¿Y con eso descartan entonces volverse a movilizar? Nosotros desde la asociación que yo presido no nos movilizaremos porque entendemos que más daño le haríamos al país en caso de tomar este tipo de medidas. Lo que sí llamamos con ahínco y con fuerza es al diálogo entre
entre los países y entre los ministerios de comercio y entre los presidentes a fin de poder llegar a un buen acuerdo. Hay que entender también que esto viene de un tema de seguridad, porque la frontera, hemos visto noticias en los últimos días que por Esmeraldas también hay grupos subversivos que están acercándose al Ecuador. Hemos visto también que hay contaminación de carga que viene desde Colombia. De lo que se ha podido detectar, la policía y el ejército sí han hecho controles en las fronteras y se ha detectado ya cargas contaminadas o vehículos contaminados. El tema es que la reclamación en materia de seguridad que tiene el Estado ecuatoriano tiene sentido, es decir, le está pidiendo que Colombia cuide su zona de frontera. Hace sentido. El pequeño gran problema es que este no es un tema de la actual administración gubernamental, no es un tema de Petro. Desde que yo me acuerdo, en todas las administraciones gubernamentales siempre se ha hablado que Ecuador no limita con el Estado colombiano, sino con las fuerzas irregulares colombianas que pululan en la zona sur de la frontera. Esto ha pasado históricamente durante los gobiernos colombianos, ¿no? Insisto, no es un tema exclusivo de Petro. Por eso mismo, ¿cómo se entiende esta reclamación sobre este presidente cuando ha sido un problema histórico de Colombia? Sí ha sido un problema histórico, pero quienes hemos podido estar durante años en este tema de transporte internacional, vivimos realmente los problemas que se dieron de inseguridad y en las fronteras y todo lo que había pasado. Y sí, si bien es un problema persistente, pero en algunos otros gobiernos anteriores a Petro veíamos que venía en disminución y que sí había un cuidado más prolijo de las fronteras, por decir de alguna manera. Ahora vemos que la escalada, tal vez sea por un tema regional también. Eso sería un estudio más pormenorizado de cómo está la situación en la región, porque los niveles delictivos regionalmente sí se han acrecentado, claro. Tanto así que la comunidad andina hizo un comité andino de seguridad internacional, en el que estaban los principales directores de cada país acerca de temas de seguridad, y en el que se veía que se estaban planteando soluciones, inclusive por parte del presidente peruano Jerry, ya hubo un entendimiento para reforzar la seguridad transfronteriza, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que también sí esperamos nosotros, porque a la final quien sufre de la inseguridad somos los transportistas. Y tal vez se ha aumentado esa inseguridad, incluso no sé si solo la percepción o la inseguridad como tal, después de los anuncios que se han dado entre Colombia y Ecuador. Por el momento no, entendemos que también estamos a la espera de que puedan llegar a un buen acuerdo todos los involucrados, de que se llegue a un buen acuerdo y también esperar que sí Colombia también tome los correctivos necesarios, al igual que Ecuador en sus fronteras, ¿no? Pero usted ve ánimo en ese sentido de que los dos estados se puedan acercar, de que los dos gobiernos puedan dialogar, de que ustedes, por ejemplo, como transportistas, puedan tener un canal directo para presentar sus inquietudes y sus preocupaciones. Hay un canal directo por parte de las autoridades ecuatorianas. No hemos hecho el acercamiento con las autoridades colombianas aún. Hemos hecho los acercamientos con la CAN, que prácticamente es quien lidera el tema arancelario regional. Tienen la predisposición de reunirse con el sector privado y con el sector gubernamental. Hubo avances en cuanto al tema de las reuniones, tanto se reunieron las cancilleres en Panamá en el foro económico que se dio allí de la CAF. Posteriormente se hizo la reunión aquí, entonces hay acercamientos. Esperemos que lleguen a un feliz término por el bien de todos. Claro, eso evidentemente sería lo deseable a propósito de lo que menciona Cristian Chávez, nuestro invitado en esta mañana. Cristian, gracias por el tiempo. Estamos expectantes de que esto se pueda solucionar. Muy amable. Gracias a ustedes y a todos quienes nos escucharon. Y muchas gracias. Ya estaremos prestos a resolver cualquier inquietud en el futuro. Gracias a usted por la gentileza. Cristian Chávez, presidente de la Asociación Andina de Transportistas Internacionales por Carretera, hablando sobre la situación del transporte entre Ecuador y Colombia aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.